Vamos a hablar de la Revolución de Mayo, pero también vamos a hablar de lo que veníamos comentando con Leo recién. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. De nuestra propia revolución, que es la llegada de la COPE. Es una revolución, ¿no? Para la industria aquí de los supermercados, para los alimentos, para las bebidas. Digo, el diferencial va a ser el precio. Eso está clarísimo. Porque Sí, la variedad de productos y la variedad, claro. Desde que esta gente empezó la alianza y Sí. los contratos y demás, se notó una diferencia estructural de lo que es la organización. El hecho lo primero que hicieron fue, como hizo en su momento Gesta, fue hablar con los empleados, Wow. darle tranquilidad, seguridad y además incrementarlo, pero no acabó con un discurso. Lo llevaron a algunos a Bahía Blanca y otros A San Nicolás, ¿no? a San Nicolás a capacitarse en cooperativas y mutuales. Es decir, la identidad jurídica en la empresa donde van a trabajar. Sí, el sentido de pertenencia en la organización. Claro. En la forma de organizar. Lo cual es un dato... lo que decía el Leo, revalorizar Villa María, que ya lo tenía, no han inventado nada, ni los políticos actuales, ni los últimos recientes. Ni los que van a venir tampoco. Si hay algo que ha sido distintivo en Villa María fue como nudo carretero ferroviario del centro del país. Nosotros geográficamente estamos muy bien ubicados. Bueno, y somos equidistantes en el país a una convocatoria en Rosario, a una convocatoria en la misma Córdoba capital, a una convocatoria, ni que hablar, en el sur, en Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Jorge recién decía que este espacio fue construido hace unos 15 años, de 2008, si no me equivoco, 2008-2009, por una multinacional que era Libertad. Y sin embargo, Libertad se fue de allí, ¿no? Y fue el tercer sector social. El tercer sector fue el grupo Gesta primero y ahora con la incorporación de la cooperativa obrera, la que viene un poco a salvar las papas, ¿no? A mantener este lugar abierto, a asegurar los puestos de trabajo, a potenciarlo, a generar nuevas oportunidades para los No ha habido ninguna productores de la asociación zona. Claro. del sector lucrativo, ni villamariense, ni cordobés, que se le animó como se animó el grupo Gesta a hacer lo que hizo. Estamos, pertenecemos y redoblamos esfuerzos, porque no solamente que llegamos, sino que hemos prácticamente duplicado la cantidad de empleados. Y además, un dato que vos recién decías de las mercancías. Ellos van a traer más de 1000 productos propios. Esos productos propios surgen de los convenios que ellos tienen directamente con los productores. Una cosa que me Se te da vuelta en la cabeza, ¿no? Me dio mucha alegría, es ver que esta gente no solamente llegó a Villa María, ha recorrido la provincia de Córdoba haciendo las conexiones de los productores de distintos productos que vamos a ver ahora y que antes no los veíamos. Bueno, cuando el hiper ni siquiera compraba la fruta acá. No, la fruta la compraba en Córdoba. Bueno, ni entonces siquiera acá en el hay un dato mercado simbólico representativo importante. Sí, y no solo digo, va a permitir la incorporación de nuevas empresas allí ofreciendo los productos en las góndolas, sino que además, si uno piensa que el dulce de leche, el queso, los vinos van a ser de Córdoba, las aceitunas, lo que sea, también de Córdoba. También, además, claro. Digo, uno piensa que los precios van a ser un poco más bajos, porque la logística es menor, ¿no? Es a la baja. Claro, es a la baja. Los precios son a la baja. Porque, el concepto que es de ley, o sea que es legal, digamos, el concepto de la actividad lucrativa es el mayor beneficio. O sea, yo pongo este canal, pero la idea fundamental y el objetivo es hacer más lucrativa la actividad. Yo creo que vos has tenido alguna experiencia a nivel de empresa privada por supuesto. En los medios. Y la sigo teniendo porque estoy en las dos partes. Este canal que es cooperativo, lo principal es el servicio. Y cuando hay un rédito, porque siempre en la compra-venta hay un rédito, ese rédito se vuelve en más servicio. El excedente. Bueno, eso es lo que pasa con la cooperativa, pero con un agregado que Villa María no lo conoce. Porque en Villa María hay muchas cooperativas, en Córdoba hay muchas cooperativas. Esta gente de Bahía Blanca, además, va a hacer retorno. Todos los fines de año hay una asamblea, la asamblea tiene la presentación del resultado económico, y de ese resultado económico, en función de tu consumo,
porcentualmente te van a devolver el excedente. Exactamente. O sea que es algo inédito. Bueno, realmente, ojalá que les vaya bien a la cooperativa obrera, ojalá que le vaya bien también al grupo Gesta, porque además el shopping también se está actualizando, va a haber nuevas marcas, ojalá que este espacio tenga esa fuerza, esa vigencia que tuvo, vamos a reconocerlo, en los primeros años de Libertad, que tuvo mucha fuerza, pero con el paso del tiempo eso que cayó claramente. ¿Por qué se cayó? Porque no era más redituable. Pero porque era caro. Claro, no era redituable. En Libertad era una estructura en donde vos ibas y te impactaba la dimensión, la variedad, pero era caro. Hasta los alquileres que pagaban los comerciantes allí era caro. Los alquileres además le hacían pagar la proporción de las publicidades. Claro. Lo cual, de a poquito, y más con las retracciones que hemos tenido, seguimos teniendo, la gente se fue alejando. Exactamente. Bueno, pasada la etapa de la COPE, los invitamos a todos a acercarse al lugar para conocerlo. Vamos a hablar un poco ahora del 25 de mayo. Vamos a hablar de la Revolución de Mayo, que está cumpliendo un nuevo aniversario. Ya los chicos están yendo a las escuelas vestidos de vendedor de velas, de la dama antigua, de patriotas, de españoles, qué sé yo. ¿Viste cómo son los actos del 25 de mayo? Pero más allá de la escena, hubo una historia atrás, Jorge, y leí el texto que escribiste para la Fundación y la verdad que está espectacular ese resumen que haces de cómo fueron aquellos años. En realidad, todos los acontecimientos, los hechos históricos están enmarcados en un contexto. Entonces, el escrito tiene tres contextos. El primer contexto, el internacional. ¿Qué pasaba en Europa, particularmente qué pasaba con el imperio napoleónico, que venía conquistando distintas partes de Europa, y conquista Portugal, y de Portugal en 1808 termina conquistando España, con lo cual el rey, si bien era Napoleón, emperador, no rey, porque además venía en el nombre de la Revolución Francesa, que habían derrocado a la monarquía. Entonces él se autoproclama emperador, que el dato anecdótico era que los papas o los arzobispos ponían la corona y proclamaban al nuevo rey. Bueno, se cansó de esperar y se autoproclamó emperador. Bueno, hay un retrato en el Museo del Prado espectacular de antes y después de la ceremonia de la presencia del Papa. Lo meten preso a Fernando VII en 1808 y lo nombran al denominado emperador Napoleón Bonaparte. Pepe Botella, el hermano. El hermano decían Pepe Botella, se supone por qué, aunque los historiadores no están muy identificados, pero lo que queda en España es desapareció la autoridad del rey Fernando. Había una legislación vigente que era inadmisible que un rey renunciara a su trono, y entonces, frente a esta realidad y obviamente el no reconocimiento en los virreinatos existentes en América, no lo reconocen a Napoleón, a Pepe Botella, que además tenía plazuelas, le decían los madrileños. ¿Por qué? Y porque vivía creando plaza. Mira vos. Volteaba convento, volteaba iglesia y hacía una plaza. Una plaza, mira vos. Si hay algo que se caracteriza en Madrid es la cantidad de plazas que hay. Mira vos. ¿Y quedó de esa época? De ahí viene. Mira vos. No podía renunciar. Y entonces los juristas del reino inventan el concepto del rey cautivo. Bajo esa figura y en esa circunstancia nos metemos en Buenos Aires, algunos intelectuales brillantes, Moreno, Castelli, su primo Manuel Belgrano, el mismo Cornelio Saavedra, porque habíamos tenido en 1807, 1806, 1807 las invasiones inglesas, y surge de esas invasiones inglesas un cuerpo miliciano que es los patricios, con lo cual hay muchos teóricos que sostienen que en realidad nuestro ejército argentino nace con las invasiones inglesas. En ese momento de las discusiones, el dato significativo es llegar al 22 de mayo y
y pasa algo muy importante el 22 y luego finalmente el 25. Si no hay rey que nos rija, el virrey pierde el poder y por lo tanto tiene que haber una junta. ¿Cómo sustituye España el poder virreinal con una junta, la famosa Junta de Sevilla, que en realidad fue muy inservible y después termina habiendo una regencia? Pero con ese criterio de junta se arma una junta que el día 22 se reúnen en el Cabildo. Había el gran orador, fue Castelli, le decían el orador de Mayo, y muere de cáncer de lengua. Mirá vos, Es lo que es la paradoja de la historia. Sí. Bueno, Castelli hace un discurso brillante, pero le dice, muchachos, vos te tenés que ir. Leiva, que era una especie de intendente del Cabildo, el regente del Cabildo, hace tramoya y lo propone al mismo Baltasar Cisneros que sea ¿El mismo? Que sea el presidente de la Junta. Con lo cual, cuando reaccionan los patriotas, dicen, no, esto no puede ser, y después viene lo que finalmente viene, que el 25, con la gente en la calle. Acá hay otro elemento importante, dijimos un elemento importante, los intelectuales, nutridos del iluminismo francés, Sí. del Voltaire, Rousseau, y hay una fuerza militar importante, que eran los patricios, cuyo jefe era Cornelio Saavedra, que le decía, si vos le obedecías al rey, nosotros te obedecíamos a vos por parte del rey, pero no hay rey, por lo tanto no te obedecemos más, Claro. te tenés que ir. Y finalmente el grupo, digamos, los piqueteros de la época, French y Beruti, uno era el cartero, el repartía las invitaciones, que era un dato importante, Sí. quiénes van a estar en esta asamblea. Y de alguna manera manejan las invitaciones. Y Beruti, que formaba una especie de milicia popular, que le decían los chispitas, porque en esa época el fusible lanzaba chispa cada vez que disparaba. Bueno, ellos son los que movilizan a la gente y reparten distintivos. ¿Había mucha gente ese día? No son escarapelas, no Sí. son escarapelas. ¿Había mucha gente ese día en Plaza de Mayo? ¿Cómo se Había- llamaba en ese había momento? ruido. ¿Cómo se llamaba en ese momento? La Plaza de la Victoria. La Plaza de Era importante, pero no nos imaginemos una Plaza de Mayo Como ahora, ¿no? Como en un acto de Pero el objetivo era hacer ruido, Sí, mucho ruido, mucho... la contradicción de El Sol de Mayo, la canción del el solcito de Pero mayo. llovía ese día. Y por el otro lado, los paraguas. En realidad Claro. los paraguas no existieron. ¿Llovió o no llovió? No, era una foto Ah. inexistente, pero sí es una caricatura, como ¿vieron los recuadros que vemos generalmente de luchas militares? Sí. Que siempre el jefe está con un cabello blanco. Sí. Bueno, eso es una estética de pintura. No es que estaba con un cabello blanco, pero el color blanco Claro. refleja la centralidad de la nota, Claro. de la foto en este caso. Bueno, finalmente el 25 se produce lo que... ¿Y a dónde lo se va que Cisneros? esperaba. Cisneros se escapa a Córdoba. De acuerdo. Porque Córdoba, y este es el tercer contexto, Córdoba se resiste. No reconoce la Junta. No la reconoce. Ellos dicen que para que la Junta fuese válida tenían que estar los diputados que finalmente se reúnen el 18 de agosto. Por Córdoba el de Anfune. El único que acordaba con la Junta era el de Anfune, un cura. Como muchos curas apoyaron, el primer discurso fue del obispo Lué en el Cabildo Abierto, que había que seguir respetándolo al rey. Pero lo importante es que genera Liniers, un héroe de las invasiones inglesas, que había sido virrey, genera una milicia insuficiente porque sabía que venían armados los de Buenos Aires para exigir la aceptación de la Junta. Terminan presos, todos presos, y además viene la orden de Moreno, que es aceptada por unanimidad, menos el cura Alberti, dice que no acepta, para fusilarlo, por traidor a la patria. Donde se lo encontrase. Termina siendo cerca del Sunchales,
matan a todos, Sí. a esa milicia pequeña que había reunido Liniers, menos a un cura Orellana, pero con eso queda consustanciado. Si vos lees la historia de Mitre, que es la que hemos estudiado en la escuela y demás, Sí. tiene más o menos esta característica con algunas cosas más, algunas cosas menos. Si lees el revisionismo, ellos terminan sosteniendo que en definitiva en el interior del país el 25 de mayo en realidad fue una fiesta porteña. Y la Junta en realidad sostiene todo lo que era el sufrimiento del interior hacia Buenos Aires, porque ellos tenían la aduana. ¿Te suena que todavía seguimos lo mismo, la misma con la discusión. coparticipación, con las provincias que reclaman al superior tribunal, o en este caso a la Corte, de que le deben plata de la coparticipación? Bueno, eso ya pasaba, pero eso tiene como resultado de que en Argentina hay una fuerte centralismo, profunda división que viene de los tiempos de la colonia. entre el interior y... Claro que vienen de ese tiempo con los privilegios que significaba ser el administrador del puerto, ¿no? Bueno, Jorge, la verdad que nos encanta escucharte en este 24, ya en la previa del 25. Bueno, por último, ¿qué pasaba el 24, un día antes? Hay que celebrar el 25 de mayo, porque si bien no es toda la historia que nosotros imaginamos, es la emancipación de España, a pesar de que fernandeamos. Fernandeamos es que juramos esa primera junta de gobierno que presidió Cornelio Saavedra, cuyo secretario era Juan José Paso, un hombre distinguido de la sociedad, y Mariano Moreno, el jacobino de la Revolución Nuestra, da inicio a lo que finalmente se concreta en 1816. Con la República Argentina de la Independencia. Está bien históricamente que nosotros nos demos el 25 de mayo como el inicio de la patria. Está bien, más allá de todas estas ¿Y el 24? fernandeadas. ¿Qué pasaba el 24, un día antes? No, reuniones. Negociaciones. Reuniones. La nota habla de las previas, que eran las reuniones que se venían dando desde 1808, de alguna manera a ocultas. La más famosa, la que más conocemos, la Jabonería de Vieite, socio con Rodríguez Peña, en donde iban nuestros próceres a discutir qué estaban discutiendo y acabar con la monarquía. Sí, claro. Lo mismo que había este impulso que dio la Revolución de Mayo, que tenía un sustento ideológico muy fuerte, muy potente, nosotros empezábamos a cultivarlo. Y por el otro lado, los intereses de los ingleses. No hay que analizarlo a Moreno muy alejado del interés concreto del reino británico. Que les interesaba llegar al lugar para también ser colonia y vender. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta columna, para ilustrarnos, para recordarnos la importancia del 25 y esta historia que la construimos todos los días en nuestro país. La historia que la hacemos y que venimos desde ese momento. Gracias a ustedes, y ahora me voy a la COPE.